acabo de enviar, acabo de enviar el link del Facebook Live a WhatsApp, entonces para... Ok, gracias. Vamos a salir ya al aire, por favor, entonces si pueden enviar el micrófono para... Saludos cordiales amigos, bienvenidos a esta nueva jornada de Crónicas Invisibles, donde estaremos abordando una temática muy importante para la sociedad civil, para también las políticas públicas que seguramente van a generarse en torno al tema de la crisis climática. Ya lo habíamos anunciado en nuestras publicaciones anteriormente. La crisis climática, si existe una reflexión o una indiferencia de la sociedad, de los gobiernos, de los municipios respecto a esta coyuntura que evidentemente afecta al país, a la región y al mundo. Antes de iniciar este conversatorio, este foro, este diálogo, le invitamos a que pueda compartir con sus amistades nuestro Facebook Live y recordarles que saldrá más adelante en nuestro canal de YouTube, que se suscriba a nuestros contenidos para recibir de forma semanal. Estamos generando todos los domingos estos diálogos que fomenten el pensamiento crítico y despierte la curiosidad de ustedes, la audiencia, que son los invitados especiales por el cual estamos desarrollando estas temáticas a través de las redes sociales. Paso a presentar a mis invitados de esta jornada. Antonella Salmerón, ella es politóloga e internacionalista, es maestrante de desarrollo urbano por la Universidad George Washington de Estados Unidos, ha trabajado también para la Comisión Región Apalachia, así que para nosotros es un honor tenerla en esta jornada, estimada Antonella. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, estimado Julio, muchas gracias a ustedes por la invitación. También el saludo para Jenny Ainaguano, ella es ingeniera en contabilidad y auditoría y también es representante del Parlamento Gente Tungurahua. Ya nos estará explicando de su labor en esta área, en esta organización de Parlamento Gente Tungurahua, así que para nosotros también es un placer tenerla en esta jornada de Crónicas Invisibles. Gracias por aceptar nuestra invitación, estimada Jenny. Buenas tardes. Alichishi o Alituta, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos desde Ambato. Por último, tenemos a David Gortaire Díaz, él es catedrático, profesor de la Universidad Técnica de Babahoyo, tiene un máster en desarrollo rural, es experto en temas de sostenibilidad y agroecología, también en temas de economía ambiental y de recursos. Saludos, estimado David, buenas tardes, bienvenido a Crónicas Invisibles. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí también es un gusto estar acá.
agradezco mucho por la invitación. Bien, para iniciar este diálogo, estaba revisando algunos artículos de, por ejemplo, la ONU, de CEPAL, y por ejemplo, algo que seguramente no es un secreto, el impacto ambiental, sobre todo en ecosistemas tan diversos como la selva amazónica y las consecuencias que podrían tener más adelante en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, estaba revisando que la selva amazónica puede estar llegando a umbrales de cambio drástico debido al calentamiento y pérdida de humedad. También el tema del recurso vital como el agua, también como está escaseando en varias zonas de América Latina. Incluso estábamos revisando cifras, estábamos revisando algunas informaciones, como por ejemplo en Chile, que el agua es un bien privatizado. Así que frente a todas estas problemáticas, estimada Antonella, me gustaría iniciar con usted. Estimada Antonella, ¿estamos entendiendo el impacto ambiental? ¿Estamos entendiendo como sociedad, como Estado, las problemáticas respecto al medio ambiente? No, es muy fácil decir que no, porque países como precisamente Chile, que mencionas, un país en el que el agua es tan escasa, y que muchísimas personas carecen de acceso a muchos servicios, en el que la disconformidad social con respecto al sistema económico del país también se hace evidente. Es un país que impulsó el acuerdo de Escazú, y luego lo rechazó, no lo ratificó. El acuerdo de Escazú es un acuerdo que se estaba promoviendo precisamente para proteger la biodiversidad de países mega diversos como el nuestro, como Ecuador. Y también uno de sus principales objetivos era proteger los derechos de los activistas y básicamente crear una red de información pública para promover la participación ciudadana en políticas medioambientales en toda la región. Y Chile no ratificó el acuerdo, poniendo en riesgo la existencia del acuerdo como tal, tumbando abajo todo el trabajo de activistas que han arriesgado su vida para esto y básicamente negándole a la región un marco legal de trabajo continuo y coordinado para que podamos proteger el ambiente y para sobre todo promover el conocimiento de la situación real, que es que en muy poco tiempo comunidades que dependen específicamente de la agricultura, que ya está pasando, pero digamos que en menor grado o al menos no es tan público por ahora, pero a medida que se vaya agravando la situación va a ser mucho peor. Entonces el tema del medio ambiente tenemos que entenderlo como la protección del medio ambiente es importante porque eso tiene que ver con la economía, tiene que ver con seguridad alimentaria, tiene que ver con la soberanía de los países como tal. Entonces, entender la importancia de esos recursos más allá de la productividad que puede producir para muchos o para pocas personas, o sea, tenemos que entenderlo como un patrimonio común. Estimada Jenny, ¿coincides con Antonella? ¿Crees que no estamos tomando esa conciencia respecto al impacto ambiental? Sí, precisamente. Y justo el ejemplo que pusiste del caso chileno, pues es un buen ejemplo justamente para ver hasta qué punto este derecho al agua, que debe ser mundial, ¿no? Es respetado o no, dependiendo de las constituciones de cada país. Y para aterrizar un poco en la cuestión de este país hermano, pues sí, dentro de la zona rural, allá en Chile es bastante trágico ver cómo la gente que prácticamente vive cerca al agua, cerca a las fuentes de agua, prácticamente carecen de ese servicio de agua potable. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que este servicio o este bien natural sea visto de forma privada, como pasa en Chile, eh, ven al lado de sus casas o cruzan una calle y ven empresas, por ejemplo, las empresas que exportan, que producen aguacates, que prácticamente se llevan toda el agua de sus regiones. Agua, estas fuentes de agua, viven al lado de las fuentes de agua, pero sin embargo ellos carecen de agua potable. Eh, y de esta forma puedo comparar un poco con lo que pasa aquí en Ecuador también. Y es que sí, justamente quienes vivimos en los páramos, como ya se ha puesto de moda decir que
quienes estamos en la zona rural o quienes vivimos cerca de las montañas somos la gente del páramo, ¿no? Eh, es increíble ver cómo nosotros todavía carecemos de servicio de agua potable y de sistemas de alcantarillado, a pesar de que somos la gente que estamos cuidando las fuentes de agua justamente cerca de las montañas. A pesar de eso, es interesante cómo la gente se organiza a nivel de autogobierno y justamente para suplir esa carencia del Estado, el Estado no llega hasta allá, hasta las comunidades, se lleva a autoconvocarnos y autoorganizarnos para crear las juntas comunitarias de agua, que son las que proveen el servicio. Y ojalá podamos retomar este tema más adelante. Estaremos profundizando sobre todo el tema de la participación activa, que es precisamente uno de los objetivos de algo que ya mencionaba Antonella, del acuerdo de Escazú. David, ¿qué es lo que se discute en la academia? Tú tienes un máster en desarrollo rural. ¿Qué se debe investigar? ¿Qué se debe profundizar para dar soluciones respecto, desde la academia, obviamente, dar soluciones a esta situación de la crisis climática? Okay. Yo coincido, para comenzar, coincido con lo que mencionaba tanto Antonella como Jenny, no solamente en países como Chile, sino o en comunidades del páramo, como lo mencionó Jenny, también en comunidades costeras, el servicio de agua es muy pobre. Hay comunidades de manglar, por ejemplo, en la parte sur, en El Oro, comunidades como la isla Costa Rica o sus islas aledañas, que tienen agua 1 hora por día y pagan más dinero que el servicio que nosotros pagamos en la ciudad, por ejemplo. Por otro lado, ya yéndome un poco más hacia la pregunta que acabas de realizar, yo creo que podemos discutirlo desde dos aristas. Primero, como personas, como sociedad, puesto que yo creo que, bueno, no creo, hay muchos autores que mencionan que existen al momento dos tipos de personas sobre el cambio climático, las que creen y las que no creen. Entonces tenemos personas que creen en el cambio climático, pero al mismo tiempo hay personas que creen en el cambio climático y que son parte obstruccionista para que se puedan desarrollar, para que se puedan plantear oportunidades de mejora en mitigación de temas de cambio climático. Entonces tenemos también una negación, una indiferencia, una resignación o una confianza ciega en las soluciones técnicas que la parte política, las políticas públicas, municipios, el gobierno nos puede dar. Y por otro lado también tenemos la visión del gobierno. Entonces el gobierno nos puede decir estamos trabajando para resolver estos problemas, pero como personas nos preguntamos ¿y cómo están trabajando el gobierno? ¿Qué hace? ¿Dónde vemos reflejado ese trabajo? ¿Dónde podemos ver que estas soluciones se están dando? Entonces, por ejemplo, si yo salgo y me voy de vacaciones, por ejemplo, salgo para la costa, yo no veo que hay nuevas plantaciones de árboles, por ejemplo. No veo que estén invirtiendo en programas de bioeconomía, como en otros países. No veo que se estén realizando nuevas centrales solares o algún tipo de nueva forma de generar energía, que ya mantenemos las convencionales, como las hidroeléctricas. Entonces, nosotros como ciudadanos tampoco vemos que esto sucede. Pero nos seguimos basando en que, como lo mencionó Antonella desde el principio, nosotros no estamos preparados todavía para enfrentar el cambio climático, puesto que nosotros como Ecuador, como ecuatorianos, no estamos ligados a esta parte verde, a sentirnos ecologistas, a sentirnos que hay el problema, que hay muchos recursos que todavía los podemos aprovechar. Y entonces esa falta de conciencia también Antonella, ¿y qué pasa para tomar esa iniciativa desde todos los organismos del Estado, la sociedad civil, las diferentes instituciones, el gobierno nacional? Yo creo que no hay una sola solución y la solución no puede ser ni de arriba hacia abajo ni abajo hacia arriba. Todos los entes tienen que trabajar en conjunto y en coordinación, que es uno de los grandes problemas de la gestión pública en Ecuador, es que el municipio no habla con el gobierno provincial o el provincial no habla con el municipio y solo se maneja directamente con el gobierno central.
y en todo ese proceso dejan de lado a las comunidades y a los representantes locales que se han pasado toda la vida conociendo, que son expertos en la materia, que es a la gente a la que tienes que ir para buscar realmente consejos sobre cómo solucionar estos problemas, y no hay esa comunicación. Brevemente, creo que en primer lugar tenemos que todos los distritos de educación, especialmente en el norte de Manabí, donde hay una deforestación terrible, debemos retomar programas de reforestación en todas las provincias del país, cercanas a las cuencas hídricas, precisamente para proteger a las comunidades que viven cercanas a las cuencas hídricas, involucrarlas en el proceso, no solo traer gente de fuera y hacer lo que quieran sin existir esa coordinación con las autoridades locales. Definitivamente hay una necesidad de invertir en fuentes renovables de energía. Ecuador es un país que puede hacerlo, que tiene la exposición solar, que tiene la exposición, o sea, que las fuentes de aire y los corredores de aire dan puntos estratégicos para que nuestro país también pueda apostar por ese tipo de energía. Y precisamente yo creo que ya han existido algunos esfuerzos para impulsar la economía, la ecoeconomía o el ecoturismo específicamente como una actividad enfocada a la preservación y a la producción económica. Sin embargo, hay la necesidad de cambiar estándares y prácticas, especialmente en agricultura. No podemos ser un país que depende de la agricultura sin tener políticas que sirvan tanto a los agricultores como a la tierra. Todavía se permite el uso de pesticidas y de muchos compuestos químicos que están secando la tierra, que están lastimando los campos. Y bueno, entonces sería como que una actividad que tiene que ver con el ministerio, no solo con el Ministerio del Ambiente, sino con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Comercio Exterior. O sea, esta actividad tiene que ser coordinada y es precisamente una de las cosas que más le hace falta a nuestro país. Antonella, un poco desde tu experiencia a nivel regional, ¿crees que falta voluntad política en la región, en América Latina, y para Sí, poder, yo creo trabajar de forma conjunta lo que estás mencionando? claro, o sea, solo el hecho de que después de promover tanto el acuerdo de Escazú a nivel latinoamericano, ese iba a ser el primer acuerdo a nivel de América Latina para coordinar esfuerzos realmente en la región, el hecho de que todavía no esté ratificado por las 11 me parece 33, que tenían que hacerlo, te habla bastante sobre la falta de voluntad política que hay, precisamente diría yo que por temas de interés privado, porque creo que hay una mala concepción sobre el ser ambientalista, querer proteger áreas, como decir, tú quieren proteger y por ende se están negando la producción, se están negando el desarrollo, y hay una retórica de ustedes son los atrasapueblos porque no están permitiendo que el país produzca más. Y no hay nada más lejano de la verdad. Nadie se está oponiendo al desarrollo, nadie se puede oponer a la productividad económica, pero hay que hacerlo con la responsabilidad y con la sensatez que se necesita, porque hasta ahora solo se han impulsado modelos económicos que o son ingenuos y creen que los embrios orgánicos se hacen de un día para el otro y no se requiere la tecnificación y la inversión necesaria, o sencillamente ni siquiera lo intentan y no apuestan por ese tipo de proyectos y solo quieren explotar, 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 explotar los manglares, explotar los humedales y producir a la costa de eh, la salud de la gente en el campo y del suelo como tal. Jenny, con esta pandemia, con esta crisis sanitaria que estamos atravesando, ¿qué problemáticas percibe usted en las comunidades indígenas, en la provincia de Tungurahua y demás? Bueno, sí, como lo han dicho ya algunos expertos, justamente esta problemática de la pandemia justamente afecta a los sectores más vulnerables, ¿no? A estos sectores prioritarios, de atención prioritaria. Y claro, dentro de nuestras comunidades o dentro del sector rural en general, justamente esta falta de agua o de agua potable de servicio, justamente va poco a poco tornándose más difícil. Si ya de por sí con la crisis climática en donde se extienden
las temporadas de sequía y empieza a escasear el agua, o de igual forma cuando llueve en abundancia, pues también destruye nuestros sembríos. Y con la pandemia se vino a agudizar más este tipo de problemas. Por lo tanto, pues recae también en estos problemas sociales, ¿no? Dentro de nuestras comunidades, la gente, a pesar de que ahora tengamos que tener más medidas de protección, de seguridad, no podemos hacerlo, y creo que en la costa ecuatoriana incluso este problema es más grave aún. ¿Cómo puedes pedirle a la gente que se hace normalmente si ni siquiera tiene el recurso, ni siquiera tienen los servicios básicos? Entonces, esto de alguna forma viene a ser un problema de gobernanza muy fuerte, eh, que nos afecta a nivel nacional, como lo decía justamente la compañera, ¿no? El mismo hecho de que no haya una buena coordinación entre los entes locales y nacionales ha hecho que estos problemas y recaigan en los sectores más prioritarios, en los sectores más vulnerables, como somos las comunidades, como es la zona rural de nuestro país. David, ¿se lo está analizando esto de forma aislada? Es decir, porque aquí estaba también dentro de los puntos, áreas fundamentales de la sociedad, como ya ustedes lo han manifestado, el tema de la cultura, el tema de economía, el tema social también. ¿Crees que hablar de temas ambientales, de crisis climática también traería consecuencias a estas áreas de la sociedad, estos pilares de la sociedad? Como es la economía, el tema cultural también, muchas zonas que han sido, muchos habitantes despojados de sus tierras también, con el tema de deforestación. Perdí conexión un momento, pero en base a lo que te alcancé a escuchar, bueno, yo creo, bueno, según diversos estudios, que bueno, se promueve más que nada la sostenibilidad en base a las tres aristas de la sostenibilidad, de la parte social, económica, ambiental. Incluso diversos autores también están enfocándolo en el área institucional, entonces ya no son tres aristas, sino cuatro aristas, que es lo que acaban también de mencionar acá Antonella y Jenny, que no se puede desligar esta función de gobernanza de las otras aristas de sostenibilidad, puesto que cualquier proyecto debería ir de la mano. Si estamos hablando de algún proyecto que va a generar ingresos económicos, en temas de agrícolas, por ejemplo, producción agrícola, no podemos desligar esta producción agrícola, por mucha intensificación que queramos hacer en nuestros cultivos, de la parte ambiental, porque estamos perjudicando a futuro a este cultivo mismo, a estas tierras, incluso también a la parte social, ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos que produzcan si no tienen acceso al agua? Si la gente no tiene acceso a capacitaciones técnicas, que también sucede bastante. Falta mucho apoyo a temas de asociatividad, organización, el mismo desfase de que los mismos GATS no puedan trabajar entre ellos es un problema grande, de que existan problemas entre el GAT parroquial, el GAT municipal, y la prefectura y el gobierno. Entonces es un tema que puede generar muchos problemas. Por ejemplo, el año pasado en un taller me mencionaban que en la comunidad no tienen servicio de recolección de basura. En esta comunidad era pesquera, era una comunidad de manglar. Bueno, otra vez traigo a colación la comunidad de manglar. Me mencionaban esto. ¿Por qué? Porque en teoría esto es una función municipal, no le compete al GAT, se han ido a quejar al GAT municipal, pero los mandan al GAT parroquial, el GAT parroquial no puede hacer nada porque no tiene la interacción adecuada con el municipio. Entonces, hay ciertos problemas que van a seguir generando problemas en todos estos ámbitos, en problemas económicos, sociales, ambientales e institucionales. Entonces, todo está ligado, todo va a estar ligado, y no podemos defender una de las aristas sin tomar en cuenta las otras aristas. Tenemos que trabajar entre todas las dimensiones para generar un cambio socialmente sostenible, un cambio que pueda ser aprovechado tanto para el presente como para el futuro, como lo mencionó Antonella también, en vías de seguridad alimentaria, en vías de sostenibilidad en todo sentido. Entonces, muchos autores también proponen, en este caso agroecología, hablan mucho de la agroecología para temas agrícolas, agroecología, cultivos orgánicos. Es un tema muy complejo, muy difícil el implementar este tipo de sistemas,
pero es lo que deberíamos empezar a analizar a futuro, porque la intensificación no nos está llevando a nada más que a tener más tierras áridas, a tener más cultivos perennes que van a ir decayendo en producción. Entonces es un problema a largo plazo muy grande en el que nos vamos a enfrentar en todas las aristas de la sostenibilidad. Bien, este es un tema, Antonella, que se lo menciona en varios foros, incluso el discurso político es eso, pensando en este desarrollo sostenible, pero realmente, también poniendo a un lado el tema de la pandemia, ¿no? de esta crisis sanitaria, realmente se ha trabajado en busca de ese desarrollo sostenible, pensando también un poco en esos objetivos de desarrollo sostenible, también analizados por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde en temas climáticos está precisamente eso, el accionar político para mejorar, mitigar el impacto ambiental, cambio climático, Antonella. No, creo que esfuerzos han existido desde muchos lugares. Creo que existen ciertos actores en el sector privado que también han decidido tomar su responsabilidad con respecto al tipo de emisiones que provienen de sus actividades productivas. Sin embargo, no hay el compromiso a largo plazo, porque las inversiones o el retorno de inversiones no se siente lo suficientemente efectivo o suficiente, o sea, sí, la cantidad de lo que yo estoy invirtiendo no corresponde a lo que yo quiero sacar. Entonces, el costo-beneficio no es del suficiente. Creo que es lamentable porque la política pública pues también depende de los inversores privados, la gente que paga impuestos y lamentablemente existen prácticas que en temas, sobre todo fiscal, diría yo, que están impidiendo que normativa con respecto a la protección ambiental pueda desarrollarse propiamente. El problema del desarrollo sostenible es que ha pasado de ser de un eje de política pública a algo así como un marketing, algo así como el logotipo sobre reciclar, que está en todas las botellas, que vienen las fundas plásticas, y esta funda plástica es biodegradable, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se convierte en un marketing. Entonces viene Corporación X y dice, ahora tenemos fundas renovables, biodegradables, y somos lo mejor por eso. Ok, pero el gobierno municipal local, a donde están yendo a parar estas fundas, no tiene la manera de procesar esas fundas. Porque biodegradable la gente cree que, o sea, lo lanzo aquí y se va a descomponer solo, y no funciona así. Lo mismo con temas de compost, de cómo puedo hacerlo, que no se aprovecha, o sea, la cantidad de materia orgánica con la que se podría hacer compost se desaprovecha en los campos del país y lamentablemente afecta a las comunidades más pequeñas y más desconectadas porque no existe la capacitación técnica, porque son personas que ni siquiera tienen internet. O sea, yo quiero ser muy enfática con respecto a que el tema de desarrollo sostenible, si bien suena muy bien y la gente tal vez solo lo asocia con temas de protección ambiental, también tiene que ver con cuestiones de infraestructura crítica, de transporte, de acceso a la educación, de acceso al internet, de acceso a servicios básicos, etcétera. Entonces, es mucho más complejo que solo hablar en materia de normativa ambiental. Y aunque yo reconozco que legislativamente en muchos países como el nuestro se han hecho ciertos avances, en la práctica todavía hay mucho que desear. Jenny, ¿cuál es tu visión respecto a estos objetivos, estos ODS de la ONU? Porque se habla del 2030, la Agenda 2030, pero se está pensando también después del 2030. Reviso cifras de 2050, va a subir el nivel de los océanos, en 2100 mucho más. Pero ¿está pensando a largo plazo o solamente cumplir con un programa político? Precisamente, sí. Tengo la visión muy clara de que es simplemente cumplir con un programa, cumplir con un anhelo de alguna forma, porque mientras no haya esta correspondencia, mientras no haya este interés, sobre todo por los principales responsables de la crisis climática, que en este caso no es Ecuador, en este caso no somos los consumidores de a pie, digámoslo así.
en realidad son los grandes países los responsables de esta crisis climática, crisis ambiental, son las multinacionales. Y mientras no haya una responsabilidad por parte de ellos, claro, Ecuador y otros países continuaremos con nuestros programas, continuaremos tratando de hacer algo por enfrentar o por adaptarnos a esta crisis climática. Sin embargo, no quiero ser pesimista, pero esta es la realidad. Mientras no exista esta correspondencia por los verdaderos responsables de la crisis climática, no va a haber mayores cambios. Mientras no haya este cambio real de la matriz productiva, no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial, el problema del cambio climático va a continuar y va a empeorar. Se dice incluso que existen a nivel internacional lobbies justamente para que proyectos que puedan hacer cambios de fondo, cambios verdaderos, no se den. Lobbies pagados justamente por países que no están de acuerdo con estos cambios o por multinacionales que no les conviene. Estimado David, esta problemática respecto a la matriz productiva me hizo recordar en Ecuador, por ejemplo, y seguramente en otros países de la región que se habló en el gobierno de Rafael Correa, cambiar la matriz productiva y no tener esta dependencia del petróleo, y seguramente otros países también lo han analizado, Chile con el cobre, Venezuela también con el petróleo. Pero realmente se puede hablar de un cambio en la matriz productiva. ¿Está ahí esta predisposición de los gobiernos, cree usted, para cambiar metodologías, apoyarse también en la academia para ver cómo se puede dar un giro de 360 grados? Ok. Primero me gustaría un poco argumentar algo a lo que mencionó Antonella, de hablar sobre el mercadeo por así decirlo, la marca de desarrollo sostenible. Hay estudios como el estudio de Changing Markets que un poco desenmascaró las grandes industrias que tratan de decir que son progresistas y que en realidad están tratando de evadir que las nuevas leyes en pro del medio ambiente salgan a la luz. Entonces, por ejemplo, existe una empresa de bebidas que todos consumimos que en 1990, según lo que mencionaba el estudio, se comprometió a vender botellas que contuviesen al menos el 25% de los compuestos reciclados. Pero 30 años después, ya en el 2020, aún no alcanzan ni el 10%, ¿sí? Entonces también este estudio habla sobre el tema de los lobbies en Uruguay, que se desenmascaró un lobby, como el que mencionó Jenny, adicional que existen grandes marcas de consumo, productoras, que tienen representaciones en compañías como How to Recycle, Alliance to End Plastic Waste, The Recycle Partnership o The World Plastic Council. O sea, tienen acciones y lo único que hacen es usarlas como un disfraz para atraer como responsabilidad social corporativa, pero en realidad lo que están haciendo es demorar ciertas leyes para que no salgan a la luz. Entonces, según sus indicadores, indican también que en los próximos 10 años se espera que se vaya a duplicar todavía más la producción de envases plásticos, es decir, no vamos a reducir, no estamos reduciendo el uso de envases plásticos, y lo que proponen ellos al menos obligarlos a que se reutilice un 90% del material ya utilizado. Entonces, es muy cierto lo que menciona Antonella, se ha vuelto un mercadeo, un marketing de una marca, por así decirlo, de desarrollo sostenible, que lo vemos en todos lados, pero que al final de cuentas no se está haciendo no se está haciendo algo fuerte, algo que soporte este cambio en temas medioambientales. De acuerdo a tu pregunta, me preguntabas un poco sobre el cambio de la matriz productiva. Yo creo que el realizar un cambio de matriz productiva es un proyecto sumamente grande, sumamente difícil. Nosotros como Ecuador somos, como lo mencionó también Antonella, eminentemente agrícolas, vamos a seguir siendo eminentemente agrícolas, y de hacer un cambio tiene que ser paulatino, no puede ser de un año para otro, de cada 2 años. Es muy complicado hacerlo de esa forma. Sin embargo, se han estado estableciendo, por ejemplo, alianzas público-privadas que pueden beneficiar este tipo de cambios a largo plazo para hacer un verdadero cambio en la matriz productiva. Por ejemplo, en temas de, de producción de combustibles, por ejemplo. Entonces, tenemos países como Argentina, que tienen ya ecoenergía, tienen mini destilerías para producir biodiesel,
y tratar de no desechar ninguna parte de la producción de maíz, por ejemplo, de la caña de azúcar, sino que dentro de sus mismas, de las mismas tierras de los agricultores, tienen estas mini destilerías para poder desarrollar este biodiesel, ¿sí? Produciendo, creo que, según leí, 15.500 litros al día de biodiesel. Entonces, son posibles alianzas que nos pueden ayudar a comenzar a generar un cambio. Pero estos proyectos tienen que venir de algún lado, tienen que venir bien de la parte pública, de la parte privada, de la academia. Tiene que existir esta cohesión, que aún no la podemos evidenciar, que aún no podemos ver que está palpable hacia nosotros, o sea, que exista estos esfuerzos para tratar de cambiar en sí la matriz productiva. Sí, Antonella, es una decisión, como lo menciona David, coincides con él, pensando de un cambio paulatino respecto a este cambio en la matriz productiva que ya lo estábamos mencionando, abordando, para depender de otros recursos, de otros productos, un poco también analizando el extractivismo que se da acá en la zona, en la región. Por supuesto, si es una decisión, es un compromiso político y como tal tiene un costo político bastante importante. Este es un costo político que es, digamos, la cara de quien lo tiene que recibir en primer lugar es el representante democráticamente electo. Sin embargo, quienes realmente mantienen a esas personas responsables y quienes tienen que estar al pie del cañón, como se diría popularmente, cerciorándose de que se cumplan esas metas es la ciudadanía también. Y por eso digo que el tema educativo es tan importante, porque si no, no vamos a llegar a nada. Ahora, el cambio de matriz productiva es caro, no se tiene que traer inversión y para eso también se tiene que tener un ambiente que atraiga ese tipo de inversión. Y lamentablemente la inestabilidad política del país afecta a nuestro ranking en Doing Business y no necesariamente quiero decir que tenemos que acomodarnos al país, a las grandes multinacionales para que puedan venir a invertir y se siga manteniendo el modelo extractivista que estabas comentando, pero sí se tiene que otorgar un ambiente en el que se pueda atraer inversión extranjera, no solo de compañías individuales, sino, por ejemplo, esto yo creo que lo he dicho también en otras conversaciones, el Ecuador tiene una carta diplomática importante en temas medioambientales. Somos reconocidos internacionalmente como un país bastante progresivo en temas de normativa legal para la protección del medio ambiente. Nuestra constitución es prueba de ello, que reconozcamos a la naturaleza como una persona jurídica sujeta a derechos, es prueba de ello, pero creo que Ecuador tiene que tocar a más puertas para recibir el tipo de inversión que necesita y no solo concentrarse en los préstamos como de salva inmediata. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos buscando grandes préstamos que nos permitan llenar los huecos en las cuentas públicas sin pensar a futuro, porque todo es urgente, pagar los sueldos es urgente y ese nivel de urgencia no necesariamente, al menos en los últimos 3, 4 años, no se ha traducido en un plan a largo plazo, sino mantengámonos a flote mientras lo que dura esta administración. Y lamentablemente el país se maneja así. Los periodos en los que todos los grandes proyectos se manejan son generalmente de 4 a 8 años y no hay continuidad en la política pública porque existe la decisión política de, no, lo que hizo el de atrás no sirve y no puedo construir sobre eso, me voy con otra vía. Y se dejan botadas todas estas iniciativas, diría yo. Muy bien. Ahora, para ya ir entrando a esta parte de los acuerdos internacionales, hay algo que me llamó mucho la atención dentro de los objetivos que promueve el acuerdo de Escazú, que en el inicio fue un proyecto que lo lanzó Costa Rica con Chile y que paradójicamente Chile ha sido uno de los países que no ha firmado, no ha ratificado este acuerdo o este convenio a favor del medio ambiente en la región latinoamericana. Dentro de los objetivos, estimada Jenny, menciona la participación activa. ¿Cómo percibe usted esta participación de las comunidades indígenas y si empieza a tener
fuerza y también a ser escuchados por el Estado mayor, por el gobierno nacional. Están siendo escuchadas estas peticiones, se están analizando estas peticiones. Bueno, quisiera citar un caso puntual. Aquí en la provincia de Tungurahua tenemos un interesante proceso de participación ciudadana. Aquí se comprende el nuevo modelo de gestión, se llama así, ¿no? Nuevo modelo de gestión, en el cual es un espacio ciudadano en donde se reúnen diferentes actores sociales y en el cual nos organizamos para hacer una planificación a nivel de provincia. Este nuevo modelo de gestión lo comprendemos tres parlamentos, que es el Parlamento Agua, en primer lugar, el Parlamento Gente y el Parlamento Trabajo. Estos parlamentos justamente reúnen a una diversidad de actores de todo nivel, institucional, ciudadano, de diferentes organizaciones sociales. Y el punto interesante, por ejemplo, en el eje del Parlamento Agua, que es uno de los más importantes, fue justamente el de por medio de la participación, sobre todo el saber cuáles eran las prioridades. Desde hace algún tiempo tenemos justamente este problema del agua en la provincia de Tungurahua y bueno, pues en gran parte del Ecuador también, precisamente por la crisis climática. Este cambio justamente hidrográfico ha hecho que ya no sepamos en qué momento o bueno, en qué parte de todo este calendario agrícola va a llover o va a ser demasiado sol o va a existir sequía y justamente esta ha sido una creciente preocupación, sobre todo para las comunidades campesinas. Esta variabilidad genera incertidumbre, por lo que justamente genera también mayor riesgo en la actividad agropecuaria, ya que ya no tenemos ese referente tendencial histórico del clima. Entonces ya no se sabe en qué época específica va a llover o no. Y esto definitivamente pues nos afecta a las producciones y también al consumo de agua. Estas han sido las preocupaciones que justamente ha recogido este Parlamento Agua. Y bueno, dentro de este Parlamento Agua se tienen diferentes grupos también, que se los llama aquí grupos de interés. Hay un grupo de interés que está especialmente conformado, por ejemplo, por juntas administradoras de agua potable de las comunidades, es decir, autoorganizadas, ¿no? Y también hay otro grupo de interés que está conformado por los grupos de las juntas de regantes del campo. Hay otro grupo que también se preocupa por el manejo de los páramos, ¿no? Y también existen otros grupos que se van más por la cuestión de la contaminación, de cómo poder resarcir ciertos efectos que tienen de algunas empresas de aquí de Tungurahua y cómo poder remediar esto también. Bueno, todos estos grupos de interés se unen en este grupo macro, en este eje macro que es el Parlamento Agua y trabajan por fines en común, ¿no? Que sean de beneficio colectivo. Esta escasez de agua, bueno, ¿cómo vamos a enfrentarla? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué medidas vamos a tomar? Entonces, bueno, uno de los grandes proyectos que se ha hecho aquí a nivel de Tungurahua ha sido el Fondo de Manejo de Páramos. Es decir, a nivel de páramos, mientras la producción agrícola va incrementando, pues se va subiendo más a los páramos, ¿no? Y sabemos perfectamente que nuestros páramos, nuestras montañas, son estos colchones de aguas, es donde se produce el agua, es donde baja incluso a las grandes ciudades del agua. Entonces, mientras más la frontera agrícola se sigue incrementando, pues estas fuentes de agua prácticamente corren un mayor riesgo y por ende pues disminuye el líquido vital para toda la provincia. Es así que el proyecto del Fondo de Manejo de Páramos lo que ha hecho es justamente esto. Vamos a conversar con estas comunidades que obviamente necesitan seguir produciendo porque necesitan su sustento para poder vivir, pero asimismo
queremos darles otras opciones. Es decir, ¿cuáles han sido las opciones? Una, por ejemplo, el manejo del turismo comunitario, ¿no? Otro, el poder generar mejores fuentes de emprendimiento o de negocios dentro de sus comunidades, todo así que se pueda llegar a una conversación, a un diálogo entre las comunidades, las autoridades comunitarias, las autoridades parroquiales, las autoridades municipales y provinciales, y llegar a este acuerdo de justamente de ya no pasar esta frontera agrícola, cuidar los páramos, hacer un gran proyecto para que las mismas personas se empoderen de esta importancia del agua y cuiden estas fuentes de agua. Este proyecto se lo ha venido ya realizando como alrededor aproximadamente de unos 15 años, y dentro de este proyecto justamente lo que se hizo fue también reforestar nuestras montañas, porque muchas veces el gran error en el que se cae es reforestar con especies que no son endémicas y que lo que hacen es justamente perjudicar nuestros páramos, nuestras tierras. Y bueno, en esta conversación, en este diálogo directo con los protagonistas, con las comunidades, es justamente en donde se llegó a tomar una serie de estrategias para que la gente que vive cerca de los páramos pueda cuidar los páramos y que esta frontera agrícola ya no pueda pasar. Esa es la participación ciudadana. Estos son los resultados que se obtienen cuando existe una verdadera participación directa de las comunidades, cuando la gente, cuando los protagonistas tienen su voz. Y no llega simplemente algún técnico de alguna ONG o de algún municipio o de alguna entidad a imponer ciertas reglas. Cuando se lo hace en conjunto puede funcionar. David, ¿consideras que ese es el camino para encontrar soluciones o cambios sustanciales a favor del medio ambiente, la participación ciudadana? Claro que sí, por supuesto que sí. En la actualidad se está promoviendo mucho el uso de estrategias de evaluación participativa rural, de trabajar con las personas, estrategias bottom-up, de abajo hacia arriba, de escuchar a las personas que están dentro del sector para saber cuáles son tanto sus principales problemas como las principales soluciones que ellos pueden emitir y que pueden ayudar a la creación de políticas públicas más eficientes. Entonces, como lo menciona acá, como lo menciona en su momento Jenny, existen muchos problemas ambientales relacionados con el tema de la expansión de la frontera agrícola, no solamente en temas de agua, sino también en temas de bosque, la deforestación de bosques, la tala indiscriminada de tanto legal como ilegal de bosques, que pueden causarnos mayores inconvenientes a futuro. El escuchar a las personas y el no decirles cómo hacer las cosas basado en una creencia teórica, por así decirlo, es un punto muy importante para ayudarnos a saber, a indicarles o en conjunto a hacer las cosas de una mejor forma. Tratar de solucionar los problemas que tienen en ámbitos agrícolas o en otro tipo de problema, ya sea social, de asociatividad o en acompañamiento técnico, pero de una forma que les beneficie a la comunidad, que sea acorde a lo que ellos necesitan, más no a lo que los tomadores de decisiones le quieren imponer. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con Jenny en este punto. Bien, Antonella, este acuerdo de Escazú, ¿no?, que ya lo está manifestando incluso al inicio, ¿crees que realmente va a tener la fuerza de toda la región? ¿O va a prevalecer estos intereses extractivistas? Depende mucho también quién esté sentado en la casa de gobierno de cada nación. Por ejemplo, el tema de Brasil con Bolsonaro, Chile, Piñera. ¿Crees que también depende de esos aspectos de intereses? Por supuesto, depende de todos estos intereses privados, de corporaciones que las personas de a pie ni siquiera conocemos. Realmente tenemos claros nombres como Jair Bolsonaro y sabemos que él está permitiendo el acceso a zonas antes no tocadas dentro de la Amazonía que están lamentablemente acabando con todo rastro de megadiversidad, porque está entrando no solo a talar, sino a promover la ganadería
una de las grandes empresas ganaderas de Brasil es responsable, o sea, personalmente responsable por gran parte de la destrucción en la Amazonía. Y eso es una práctica que se mantiene no solo en Brasil, no solo con el discurso político de derecha extrema, sino también de manera más sutil en otros países que no necesariamente tienen la retórica de extractivismo, pero se deja que pasen. Ahora, creo que es muy lamentable que Chile precisamente haya sido el país que decidió no ratificarlo, un país que tiene tantos problemas con acceso a agua, como mencionaba previamente. Perú, que es un país que también tiene muchísimos problemas medioambientales, se nieguen a reconocerlo y que básicamente el razonamiento detrás de esta negación de no ratificarlo sea no queremos que nos denuncien. Básicamente esa es la lógica. No queremos ser denunciados internacionalmente, no queremos irnos en contra de nuestros intereses nacionales. Y mientras se mantenga ese tipo de ideología, pues existe muy poco que podamos hacer a nivel regional. En el caso de Venezuela, más allá del tema político, más allá de la discusión sobre la ideología política, creo que es crítico que la ciudadanía se entere a nivel regional porque los pequeños agricultores de Venezuela, que ya tenían un gran problema en temas de tecnificación y acceso a diferentes servicios por parte del Estado, ahora le están pasando mucho peor y esto es una tendencia que yo creo se va a extender en América Latina por el tema de los insectos, porque los insectos están, a medida que el ambiente se está poniendo más caliente, los insectos llegan más lejos y más lejos y más lejos y se hace más difícil manejar los embrios porque necesitas más pesticidas para poder mantenerlos a raya. Y creo que eso desemboca en un impacto muchísimo peor. Entonces tuvimos el caso de Venezuela, que es un caso bastante extremo y que toca comunidades indígenas hasta en Brasil. Creo que si tomamos esto como ejemplo de lo que lamentablemente la región está pasando por este momento, no hay, no hay mucho aliento de esa parte, no es muy alentador el panorama, pero creo que, al menos me gustaría creer, que Ecuador va a seguir manteniéndose firme a nivel internacional y que, digamos, que esa firmeza a nivel internacional o esta cara diplomática que manejamos en la Asamblea General de Naciones Unidas sea algo que podamos implementarlo de mejor forma a nivel nacional. Y creo que solo queda para nosotros como organizaciones no gubernamentales, los líderes locales, como lo es Jenny, como es la gente que está eh, tratando con las comunidades de pensar en ese tipo de soluciones sustentables, va a ser la gente que va a llamar al voto nacional y que va también a hacer hábitos de consumo que vayan en contra de esta corriente que no considera la protección del medio ambiente como una prioridad. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Ha sido un placer conversar con ustedes. Para ya ir con las conclusiones, estimada Jenny, la participación ciudadana ya nos estaba indicando, ¿no? Es fundamental para que se den estos cambios sustanciales en la región. ¿Cree usted que a partir de ahora o a partir de su participación en la comunidad indígena habrá una mayor reflexión o continuaremos